Gracias a los tres, clarísimos. Muchas gracias. Muy bien, y de aquí nos vamos con Nacho Grimaldi, que está allí en las inmediaciones del Congreso. Nacho, buenas tardes. Sí, Elio, estamos con el diputado de Unidad Ciudadana, Leopoldo Moró. Buenas tardes, recién nos los cruzamos en esta calle. Y, diputado, hay quizás dos temas grandes para hablar sobre la jornada de hoy. Uno es el de la sesión especial, la reforma provisional. Pero otro, lo segundo, la violencia que se vio en la plaza. La plaza está destrozada. ¿Qué sensación le dejó ese clima totalmente descontrolado que es contrario a lo que enseña la democracia? Yo creo que en realidad las dos cosas están asociadas, porque evidentemente este operativo de militarización del Congreso, que no tiene precedentes desde la restauración o el retorno de la democracia, tiene que ver con el intento desesperado del gobierno de imponer una ley que indudablemente perjudica a millones y millones de argentinos, porque no solamente afecta a los jubilados actuales, afecta aún más a los futuros jubilados, algo que no está muy explicado por nosotros, por los medios de comunicación, pero que es un hecho muy grave. El gobierno pensó imponer esto por la fuerza, porque el operativo de militarización, que trajo más de 1000 efectivos de prefectura, gendarmería, policía aeronáutica, policía federal, reitero, no tiene ningún registro del 83 hasta acá. Yo he estado muchos años en la Cámara, hemos pasado sesiones muy tensas, hemos pasado sesiones muy intensas, pero ningún presidente de una Cámara, Pugliese, el que se te ocurra, se le hubiera ocurrido, como al señor Monzó, convocar 1000 efectivos de la Gendarmería. A ver, Moró. Marcos Peña dijo que fue un grupo minoritario y que el gobierno no incitó a ninguna violencia. Si fuera un grupo minoritario lo hubieran disuelto en 5 minutos, hace 4 horas que están reprimiendo. Y yo no sé, pero me parece que sindicatos, la CGT, la Corriente Federal, no son grupos minoritarios. Son expresiones sindicales muy importantes que te pueden gustar o no, pero que representan millones de trabajadores, miles de trabajadores en algunos casos. Pero lo más grave fue además lo que hicieron con y contra los diputados. Mira, yo llegué a las 11 de la mañana, quise pasar por uno de los tantos retenes que tenía la Gendarmería y me negaban el paso porque no tengo credencial. ¿Y sabes por qué no tengo la credencial? Porque yo juré, como saben todos, junto con muchos diputados, hace una semana atrás. El Congreso no emitió todavía la credencial. Yo creo que lo que intentaron fue ver si conseguían quórum y que en los retenes de Gendarmería le impidieran el paso a los diputados de la oposición. Ellos quisieron que la votación de la ley, la sanción de la ley la hiciera la Gendarmería. Esto es gravísimo. Y cuando no pudieron materializar eso, el presidente de la Cámara decidió con 2 diputados truchos aparentar de que había quórum. ¿Cómo 2 diputados truchos? ¿Qué quiere decir? Fue así, la maniobra fue así. Ellos tenían entre 127 y 128 diputados. Vos sabés que para el quórum hace falta 129. ¿Qué hizo el presidente Monzó, que además hoy, en vez de ser presidente de la Cámara, parecía jefe de policía? Sentó de los 4 diputados que tenían que jurar, hoy tenían que jurar 4 diputados, que vienen a reemplazar a otros, etcétera, pero que no pueden actuar como diputados hasta que no jure, sentó a 2, a Jorge Enríquez de la Capital y a una diputada de San Juan. Con esos 2 logró el quórum. Como se le descubrió la maniobra, duró 1 segundo y se cayó la sesión. Y Carrió, en el afán de salvarlo a Monzó, no de un papelón, de algo mucho más grave, que es iniciar una sesión con diputados truchos, se avivó y dijo, levantemos la sesión. Porque habían puesto 2 diputados truchos. Cuando fracasó la represión en la calle contra los diputados, cuando los diputados pudieron entrar de la oposición al recinto, dijeron, bueno, vamos a aparentar que tenemos quórum, y se inventaron ese quórum con 2 diputados truchos. Moró, ahora le voy a colocar un retorno, así puede conversar con Eleonora y Diego, que están en el piso. A ver, ¿ahí escucha? Buenas tardes, Moró, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Perfectamente, gracias. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, estaba escuchando atentamente la denuncia que estaba haciendo. Entonces, el quórum que decían desde el oficialismo, que contaban con entre primero 129, después 130 diputados, en realidad estaba allí incluyendo a 2 diputados que no habían jurado aún. Así es. Mirá, es muy sencillo.
Si hubieran tenido el quórum con los diputados que correspondía, en este momento la Cámara estaba funcionando. ¿Por qué lo levantaron? Porque inmediatamente muchos diputados y algunos viejos empleados de la Cámara advirtieron que había 2 diputados que no habían jurado que estaban sentados en el recinto. Por eso el quórum a Monzó duró un segundo. Según lo que dicen desde el oficialismo, nos han dicho diferentes diputados de Cambiemos, en realidad la sesión se levantó por el nivel de violencia que se estaba viviendo dentro de la Cámara y también fuera del Congreso. Bueno, en primer lugar, efectivamente es cierto, había un clima de violencia. Ahora, la oposición no fue la que trajo 1000 gendarmes a rodear el Congreso, militarizar el Congreso, agredir diputados de la oposición, impedir el paso de diputados. Eso no lo hizo la oposición, que yo sepa, el que gobierna es el macrismo. En segundo lugar, el gobierno de la Cámara lo tiene también el macrismo. Los 2 diputados truchos no los sentó la oposición. El problema es que el gobierno está desquiciado, descontrolado, no se da cuenta además del daño que está haciendo a la imagen argentina. Imagínate vos, todo esto que seguramente ustedes registraron está circulando por el mundo. Un mundo que ya está sensibilizado porque hace unos días atrás el gobierno de Macri deportó a ciudadanos noruegos, a una periodista inglesa. Un mundo que está sensibilizado porque hay persecución a los opositores políticos, un mundo que está sensibilizado porque hay 2 chicos muertos, y ahora vienen a agregar esta imagen de militarización. El gobierno se tiene que tranquilizar. Si no pudieron robarle hoy la plata a los jubilados, a los pensionados por discapacidad, a los chicos de la asignación universal por hijo, retiren el proyecto, piensen otros caminos. No se puede siempre favorecer a los más poderosos dañando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Hoy una de las diputadas de Cambiemos, Lorena Madsen, dijo que algunos diputados, refiriéndose a diputados tanto del Frente para la Victoria como diputados de la izquierda, estaban buscando un 2001. A ver, vuelvo a insistir. Las vallas, la militarización del Congreso. Mirá, yo he sido diputado con interregnos desde el 83 hasta acá. Como le decía recién a tu colega, atravesé sesiones muy, pero muy tensas. Por ejemplo, recuerdo una del principio de la democracia que fue la ley sindical. ¿Vos te crees que al doctor Juan Carlos Pugliese se le hubiera ocurrido llamar 1000 gendarmes para que rodearan al Congreso? La hicimos la sesión, entró Baldini al frente de la CGT, se metieron y se sentaron en el palco bandeja. Esto es un pretexto del gobierno. El gobierno le está tomando el gustito a la represión y eso es muy peligroso para la sociedad argentina. Hoy el peligro para la paz social y la paz institucional en la Argentina es Macri, es el gobierno. Hace un rato Marcos Peña dijo que la paz social estaba absolutamente garantizada. ¿Usted cree lo contrario? ¿Cómo va a estar garantizada con un gobierno que solo sabe reprimir a quienes se manifiestan en oposición? Entonces me parece que están viviendo en una burbuja. Me parece que el gobierno tiene que salir de esa burbuja, tiene que completar un mandato, pero no puede hacerlo en estas exhibiciones de fuerza. Hace 4 horas, ustedes tienen acá un cronista que no me va a dejar mentir, hace 4 horas que están reprimiendo. 4 horas. Han gastado un parque de artillería que ni en una revolución se gasta. Han salido recién motos de la policía a la pesca y a la caza de manifestantes que se están desconcentrando. Pero lo más grave, además de todo esto, es lo que intentaron hacer con el Parlamento argentino. Han pasado por encima del Estado de Derecho. Vos no podés bloquear, militarizar, poner retenes e impedirle a los diputados que ingresen porque no tienen la credencial que vos mismo no le diste. No era también entonces se tienen que hacer cargo. Sí, también no están a la altura. Sí. Moro, no, que también se lo vio en un momento con una discusión muy acalorada con el presidente de la Cámara, allí con Monzó. Están trascendiendo las fotos por todos lados de usted muy enfrentado a Monzó. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Por qué estaban discutiendo? Bueno, en ese momento lo que pasó es que él proclamó, como se llama en el recinto, el quórum, dijo hay 129 señores diputados y nosotros nos dimos cuenta de que era mentira que habían puesto 2 truchos. ¿A vos no te parece que nos tenemos que indignar? No, claro. Y encima veníamos de la calle. ¿Qué decía Monzó? No, se levantó indignado, me quiso agredir físicamente, se lo tuvieron que llevar. Es un hombre que no está a la altura de las circunstancias para conducir una Cámara.
comparalo con cualquier presidente de las cámaras del pasado, de cualquier partido, Pugliese, Julián Domínguez, el que se te ocurra. Porque además, no lo digo yo, lo dijo Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dijo que este operativo se lo pidió Monzó. Y un presidente de Cámara no es el jefe de la policía, es el presidente de la Cámara. Entonces, cuando nos dimos cuenta de lo que pasaba adentro del recinto, después de haber visto lo que pasó afuera, claro que estábamos indignados. Claro. ¿Cómo vamos a permitir que funcione la Cámara con 2 diputados que no son diputados? ¿Usted cree entonces que Monzón no está a la altura para presidir la Cámara de Diputados? Pero hoy lo puso de manifiesto, claramente. Porque él creyó que con reprimir en la calle e inventar una sesión adentro podía resolverle el problema al gobierno de Macri. Y esto no es así. Decí que salió a salvarlo Carrió, que se dio cuenta, porque si seguía intentando sostener esa reunión, iba a quedar patentizado de que habían sido 2 diputados truchos. Nunca más recuperaron ese quórum, tenían 130. Cuando nosotros advertimos la maniobra y la denunciamos, se cayó a 128. Pasaron 59 minutos y seguían 128 porque no podían hacer entrar de nuevo los diputados truchos. Y Carrió se dio cuenta de que iban al papelón, incluso una acción penal, y entonces se fue hasta la presidencia, está registrado en las cámaras, le dijo, no, levantá la sesión porque esto termina muy mal. Y levantó la sesión. Entonces me parece que está muy claro cuál fue el problema que tuvimos hoy aquí en el Congreso. Ahora, por último, Moró, en el caso en que este trascendido que ha dicho deslizado Elisa Carrió, que pueda llegar a existir un bono para el mes de marzo, para cubrir esta diferencia en el empalme para los jubilados con un cambio de una fórmula a otra, ¿ustedes estarían de acuerdo con este proyecto o aún así tampoco? A ver, hace un mes, tal vez un poco menos, que el gobierno está inventando cualquier cosa para ver cómo le saca 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados. Primero inventaron una fórmula que era inflación más un 0,5 del PBI. Para que hubiera un aumento de 1.000 pesos, el PBI tendría que crecer 200% en un año. Después 70 de inflación y 30 de los salarios. Después Carrió que dijo, no, porque esto es inconstitucional. Le dijeron, no, pero algo más vamos a poner. El otro día, en la comisión, ustedes también tienen las imágenes, el ministro Duhovne, cuando le preguntamos cuánto significaba para los jubilados de la pérdida en marzo, ¿te acordás que contestó? Dijo, no hemos hecho la cuenta. Sí. ¿A vos te parece que se puede gobernar con tanta irresponsabilidad? Y ahora dicen, no, vamos a conseguir un bono. Muchachos, retiren el proyecto, dejen de tratar de afanarle a los jubilados, busquemos otros caminos, para eso está el Congreso, para discutir seriamente, pero no se puede imponer un saqueo a los sectores más vulnerables de la sociedad a garrotazos con gases, impidiendo que los diputados ingresen al recinto o tratando de inventar una sesión. Muy bien, clarísimo. Moró, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, muy amable. Hasta luego. Muchas gracias Ignacio Grimaldi. Nacho, en cualquier momento volvemos con vos. Ahora es momento de una pequeña